La pesadilla, de Catherine Townsend. Un veredicto inesperado. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te dejarán sin aliento. Dale me gusta a este video y comenta qué piensas de la increíble fortaleza de Catherine. Imagina esta escena. Era una mañana de finales de primavera en Madrid, y el aire en la sala del tribunal de la Plaza de Castilla era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Catalina Vega, con 7 meses de embarazo, entró con una elegancia serena. Sus manos temblaban sobre la suave curva de su vientre. Al otro lado del pasillo, la amante de su marido, Rocío Calderón, lanzó una sonrisa triunfante que brilló bajo las luces fluorescentes. La tensión era innegable, casi hacía vibrar los cristales. Se suponía que era una audiencia sencilla, pero a medida que amigos y curiosos llenaban los bancos de madera, los susurros se extendieron como la pólvora. La gente se preguntaba, ¿cómo se había llegado a esto? ¿Qué secretos amenazaban con explotar a la luz pública? Pocos sabían que la verdad estaba a punto de sacudir el mundo de todos. Catalina Vega había crecido soñando con un matrimonio perfecto. Criada en un pequeño pueblo en las afueras de Toledo, era la hija mayor de una madre bibliotecaria y un padre mecánico. Ni ricos ni pobres, su familia mantenía fuertes valores morales: respeto por los mayores, honestidad y lealtad inquebrantable. En muchos sentidos, estos valores moldearon su idea de lo que debía ser el matrimonio. Creía en la santidad de los votos, la promesa de fidelidad y el poder del apoyo mutuo. Cuando Catalina conoció a Javier Soler en una gala benéfica en Barcelona, se sintió como una escena sacada de un cuento de hadas. Javier era el heredero de la familia Soler, cuya fortuna se remontaba a principios del siglo XX. Habían hecho su fortuna en el acero, los bienes raíces y, más recientemente, las inversiones tecnológicas. Javier mismo era una figura imponente, alto, de cabello oscuro y poseedor de una sonrisa afable que conquistaba corazones. También era el tipo de hombre que abría puertas. Siempre se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y extendía cheques generosos para subastas benéficas. Su noviazgo avanzó a la velocidad del rayo. Después de su primera cita, Javier llevó a Catalina a París para cenar en un restaurante de 5 estrellas. Aunque a Catalina todo le parecía vertiginoso, también estaba encantada con la amabilidad de Javier. Él escuchaba atentamente cada vez que ella hablaba de sus sueños, sus planes para el futuro y su crianza en un pueblo pequeño. A su vez, Javier compartió fragmentos de su propia vida. Su padre había muerto joven, dejando a su madre a cargo del imperio Soler. Como hijo único, Javier había aprendido a moverse en las salas de juntas corporativas cuando aún estaba en la universidad. Le dijo a Catalina que nunca había encontrado el amor verdadero, hasta que la conoció. En un año, se casaron en una gran ceremonia en la finca de la familia Soler. Los invitados se maravillaron con los arreglos florales que adornaban el pasillo, el reluciente candelabro en el patio y el Rolls Royce antiguo que llevó a los recién casados. Las revistas capturaron fotos de la feliz pareja para las páginas de sociedad. Catalina lucía un impresionante vestido de encaje que la hacía parecer una princesa. La madre de Javier, Adelaida Soler, recibió a Catalina con los brazos abiertos, sintiendo en ella una calidez genuina que, según creía, equilibraría el estilo de vida a veces demasiado indulgente de su hijo. Por un tiempo, fue una dicha. Catalina se sentía cada centímetro la esposa amada que siempre había soñado ser. Se mudó a la opulenta mansión Soler, una propiedad extensa con 14 dormitorios y 10 baños.
Cada ala albergaba obras de arte invaluables, desde pinturas renacentistas hasta esculturas abstractas modernas. Caminando por los pasillos, vislumbraba a Javier yendo a una reunión o regresando de un viaje de negocios, y sus ojos se encontraban con una ternura que parecía hecha para durar toda la vida. Sin embargo, bajo el pulcro barniz, las presiones comenzaron a acumularse. El imperio empresarial Soler se expandía más rápido que nunca, y Javier se encontraba haciendo malabares con reuniones en diferentes ciudades e incluso diferentes países. Pasaba noches fuera, regresando exhausto, a veces retraído. Catalina trató de entender. Se había comprometido a una vida con un hombre que llevaba todo un legado sobre sus hombros. Así que se adaptó, actuando como la esposa de apoyo en galas benéficas y eventos sociales, y esperando en silencio a que Javier encontrara tiempo para ellos. A medida que los meses se convirtieron en años, el brillo comenzó a desvanecerse. Sus conversaciones se acortaron. La tensión en torno al horario de Javier se hizo más fuerte. Catalina intentó, a su manera gentil, sugerir que bajaran el ritmo, quizás pasar un fin de semana en una cabaña en algún lugar tranquilo. Javier siempre estaba de acuerdo en principio, pero luego surgía alguna crisis en el trabajo, arruinando sus planes. Y sin embargo, Catalina se mantuvo firme, recordando su educación, su creencia en la paciencia y la perseverancia. Cuando Catalina finalmente concibió después de casi 3 años de matrimonio, se sintió como una bendición divina. Esperaba que este bebé los acercara de nuevo, pero las grietas en su relación eran más profundas de lo que jamás imaginó. Catalina comenzó a escuchar rumores cuando tenía 3 meses de embarazo. Inicialmente, eran solo murmullos vagos. Una amiga del club de tenis la apartó una tarde y le preguntó en voz baja si todo estaba bien en casa. Catalina, un poco perpleja, respondió con un asentimiento cortés, sin saber por qué su amiga parecía preocupada. Luego, vinieron las insinuaciones más directas. Un día, en una recaudación de fondos para un hospital local, Catalina escuchó un fragmento de conversación entre 2 mujeres. Una de ellas susurró: «Escuché que Javier Soler ha sido visto en ese nuevo y elegante salón. No solo». La otra mujer hizo callar a su amiga cuando notó que Catalina se acercaba. Las palabras la inquietaron, pero trató de ignorarlas, atribuyéndolas a la fábrica de rumores que siempre funcionaba en los círculos de la alta sociedad. Después de todo, Javier nunca le había dado motivos para una seria sospecha antes. A menudo estaba ocupado. Sí, y quizás un poco distante emocionalmente últimamente. Pero cualquier charla de una aventura parecía absurda. Esa noche, se acercó a Javier suavemente sobre el chisme. Él lo desestimó, atribuyéndolo a la envidia de la gente que quería ver el nombre de Soler arrastrado por el barro. Catalina aceptó esta explicación. Al menos se dijo a sí misma que la aceptaba. Quería confiar en su marido, especialmente ahora que esperaban un hijo. Quería creer que la gente solo estaba siendo maliciosa o aburrida, inventando historias para su propia diversión. Pero a medida que pasaban los meses, se hizo más difícil ignorar el cambio en el comportamiento de Javier. Comenzó a pasar noches fuera por negocios con más frecuencia. Las llamadas telefónicas que hacía solían ser cortas, y salía de la habitación para hacerlas. Las noches que llegaba a casa, parecía ansioso, como si esperara que Catalina dijera algo, pero aliviado cuando ella no lo hacía. Y a su vez, Catalina se encontró atormentada por la duda. Se dijo a sí misma que no debía indagar, no debía regañar, no debía hacer nada para alejarlo más.
Al quinto mes de su embarazo, notó un cambio en cómo la trataban en los eventos sociales. Amigos que antes habían sido cálidos y abiertos, ahora parecían reservados. Algunos evitaban su mirada por completo. Era como si supieran algo que ella no sabía, y le destrozaba el corazón sentirse tan aislada. En un brunch benéfico, encontró a su vieja amiga Susana Carmona, a quien conocía desde sus días universitarios, sentada rígidamente a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado. Susana finalmente se aclaró la garganta y le preguntó a Catalina: ¿Estás segura de que estás bien? La pregunta estaba cargada de preocupación. Catalina trató de ofrecer una sonrisa convincente, pero su voz tembló mientras insistía en que estaba bien. En el fondo, la sensación de presentimiento solo crecía. La verdad se manifestó una tarde en forma de fotografía. Catalina tenía poco más de 6 meses de embarazo, cuando el jefe de seguridad de la familia Soler, un hombre llamado Ricardo Durán, se acercó a ella discretamente. Era un viejo empleado de la familia, alguien que había servido a los Soler durante décadas y consideraba su deber proteger también a Catalina. Con una mirada de disculpa, Ricardo le entregó un sobre. Dentro había una sola fotografía de Javier, sentado en un reservado con poca luz, inclinado cerca de una mujer con el cabello rojo fuego. Su nombre, como Catalina pronto aprendería, era Rocío Calderón. En la imagen, la mano de Rocío estaba sobre la rodilla de Javier, y ambos sonreían íntimamente. El escenario era un salón de lujo de alta gama que había abierto recientemente en el distrito de Salamanca de Madrid. Catalina sintió que su corazón se hundía como una piedra. Le preguntó a Ricardo cómo había conseguido la foto, a lo que él respondió que la había tomado un paparazzi que la vendió a un tabloide, pero Ricardo la había interceptado antes de que se hiciera pública. Quería que Catalina viera la prueba en privado, para evitarle cualquier humillación pública y darle tiempo para decidir cómo manejarlo. Conmocionada, Catalina se tragó las lágrimas. Miró la foto por un largo momento, tratando de conciliar la prueba en sus manos con el hombre que creía conocer. Su mente daba vueltas en todas direcciones. ¿Era una aventura? ¿Algo serio? ¿Cómo podía hacer esto cuando ella llevaba a su hijo? Confrontó a Javier esa misma noche. No había lugar para insinuaciones sutiles. Sostuvo la fotografía ante él, con lágrimas en los ojos. Javier se quedó inmóvil. El color se le fue de la cara. Por un momento simplemente miró la evidencia incriminatoria. Cuando finalmente habló, trató de disculparse, tropezando con las palabras. Sí, había estado pasando tiempo con Rocío. Sí, comenzó poco después de que Catalina quedara embarazada. Estaba avergonzado, insistió, pero simplemente sucedió. La única justificación que ofreció fue que se sentía estresado, atrapado entre sus responsabilidades en el trabajo, la inminente paternidad y el peso del legado de su familia. En esos momentos, Rocío le ofreció un escape. Afirmó que no era amor, solo una distracción, un error. Catalina se sintió destrozada. Todo lo que había construido su vida se estaba derrumbando. Le dijo a Javier que se fuera. Esa noche, él empacó una pequeña maleta y se mudó a un ático en el centro. Ella se negó a hablar con él durante el resto de la semana. Mientras tanto, su suegra, Adelaida Soler, trató de intervenir, instando a su hijo a reparar el matrimonio. Sin embargo, ni siquiera las súplicas de Adelaida tenían el poder de borrar la traición. A pesar del desamor, Catalina pronto se dio cuenta de que necesitaba protegerse a sí misma y a su hijo por nacer. Consideró sus opciones legales. El divorcio era un tema delicado, especialmente con la riqueza de los Soler en juego.
La idea de un juicio largo y escandaloso la aterrorizaba, pero la idea de intentar forzar a Javier a una farsa de matrimonio era igualmente terrible. Durante este período tumultuoso, Catalina recibió una nota escrita a mano, entregada por un mensajero. La nota simplemente estaba firmada R. Calderón. Decía: «Lo siento por todo, pero debes saber la verdad. Reúnete conmigo, Rocío Calderón». Confundida y angustiada, Catalina dudó, pero decidió que necesitaba respuestas. Acordó una reunión en un lugar neutral, una cafetería tranquila lejos de miradas indiscretas. Cuando Catalina llegó, encontró a Rocío sentada en una mesa de la esquina, con grandes gafas de sol que ocultaban parcialmente sus llamativas facciones. Rocío se quitó las gafas de sol y ofreció una sonrisa tensa. Comenzó disculpándose por el dolor que había causado. Catalina no dijo nada al principio, dejando que Rocío hablara. Rocío explicó que Javier la había perseguido agresivamente. Ella trabajaba como consultora para una empresa de marketing que quería a Industria Soler como cliente principal. Su relación profesional se volvió personal después de una reunión de presentación nocturna. Rocío afirmó que había intentado terminarla, pero Javier insistió en que la necesitaba, que se sentía sofocado en su matrimonio. Le había dicho a Rocío que Catalina era fría, distante y que solo le importaba el dinero. Mentiras que Rocío ahora se daba cuenta de que eran ridículas al conocer a la gentil y claramente angustiada Catalina. Cuando Rocío mencionó estos detalles, Catalina sintió una punzada de ira y desamor. La idea de que Javier la retratara de esa manera era casi risible si no fuera tan cruel. Le dijo a Rocío que a Javier nunca le faltó calidez ni amor en casa. La expresión de Rocío cambió de contrición a una mueca defensiva, como si ella también se sintió traicionada por la duplicidad de Javier. Antes de irse, Rocío insistió en que su aventura con Javier había terminado y que dejaría su puesto para evitar más contacto. Pero la aventura no había terminado. Esa misma semana, los tabloides publicaron fotos de Javier y Rocío entrando en un hotel de lujo. Los titulares gritaban: «¡Traición!». Catalina observó cómo se desarrollaba el fiasco desde la seguridad de su habitación, las lágrimas empapando su almohada. Adelaida Soler llamó frenéticamente a abogados para proteger el nombre de la familia. Javier no ofreció ninguna explicación de por qué había mentido. El escándalo ya no era un rumor, era noticia de primera plana. Catalina trató de mantener la compostura, especialmente por el bien de su hijo por nacer. Tuvo leves complicaciones en su embarazo, un aumento en su presión arterial y algo de hinchazón en los tobillos, que su médico advirtió que empeorarían si continuaba soportando un alto estrés. Se apoyó en su amiga más cercana, Susana Carmona, quien había estado a su lado en las buenas y en las malas. Las llamadas telefónicas nocturnas encontraban a Catalina llorando, desahogándose y preocupándose por su futuro incierto. Susana la instó a buscar asesoramiento legal de inmediato. Entra Ricardo de la Croix, un abogado de divorcios de alto perfil, con reputación de proteger ferozmente a sus clientes. Era conocido en los círculos legales de Madrid como el hombre que una vez derribó por sí solo un elaborado plan de un multimillonario para estafar a su esposa en un acuerdo de divorcio. Al reunirse con él en su oficina decorada con buen gusto, Catalina se sintió intimidada y aliviada. De la Croix era alto, con mechones plateados en el cabello y la confianza medida de un litigante experimentado. «Señora Vega», dijo de la Croix suavemente,
Usted se encuentra en una posición en la que tiene una importante base moral. Los medios y el público simpatizan con usted, pero también debemos ser conscientes de que la familia Soler tiene recursos sustanciales. Defenderán a Javier, especialmente si intenta pintarla de forma negativa. ¿Está lista para una batalla legal? Catalina admitió que no estaba segura de lo que quería. Parte de ella se aferraba a la desesperada esperanza de que Javier pudiera entrar en razón. Otra parte de ella sentía solo traición e ira. Durante la siguiente hora, Delacroix explicó las vías legales: separación, custodia compartida una vez que naciera el bebé y un posible acuerdo de pensión alimenticia. La conversación fue fría y clínica, pero necesaria. Al salir de la reunión, Catalina se dio cuenta de que, le gustara o no, la vida tal como la conocía había terminado. Tenía que actuar. Tras una cuidadosa deliberación, Catalina solicitó el divorcio por motivos de infidelidad. A pesar de los intentos de Javier de reconciliarse, llamadas nocturnas, promesas de que Rocío no significaba nada, Catalina se mantuvo firme. El golpe final llegó cuando Rocío apareció en un programa de entrevistas, con los ojos llorosos, pero insinuando que Javier le había dicho que planeaba dejar a Catalina meses atrás. Afirmó que Javier quería estar con ella, no atado por una esposa aburrida. Al ver ese clip, Catalina sintió una punzada aguda en el pecho. Era como si Rocío estuviera retorciendo el cuchillo, humillándola en la televisión nacional. Cuando llegó la fecha del tribunal para la audiencia preliminar, el circo mediático descendió sobre el juzgado. Paparazzi y reporteros atestaron los escalones, gritándole preguntas a Catalina mientras ella trataba de mantener la compostura. Los destellos de las cámaras brillaban, capturando cada expresión de dolor, cada temblor en su mano. Llevaba un sencillo vestido negro, su embarazo más pronunciado ahora, con 7 meses. La ansiedad le revolvía el estómago. Javier llegó en un elegante coche negro, con aspecto cansado. Rocío lo acompañaba, pavoneándose con confianza, con un costoso atuendo de diseñador. La vista de Rocío al lado de Javier provocó una ola de asombro entre la multitud. Ya no había pretensión de vergüenza. El corazón de Catalina latía con fuerza. Sintió un torbellino de traición y desamor que casi le hizo flaquear las rodillas. Entraron en la sala del tribunal, con la jueza presidiendo los asuntos procesales, antes de que el caso pudiera avanzar. La audiencia no estaba destinada a ser el enfrentamiento final, solo un paso inicial para abordar la manutención conyugal, los arreglos de vivienda y posiblemente los derechos de visita una vez que naciera el bebé. Sin embargo, las tensiones eran altas. Rocío, increíblemente, había decidido asistir a la sesión. Se sentó junto a Javier, ocasionalmente sonriendo con suficiencia a Catalina. En un momento, Catalina sorprendió a Rocío susurrándole a Javier, probablemente burlándose del procedimiento. A mitad de la audiencia, la jueza decretó un breve receso. Catalina salió al pasillo para tomar aire. Su cuerpo temblaba por el costo emocional. Fue entonces cuando Rocío se le acercó. El pasillo estaba revestido de mármol pulido y bancos de madera donde algunos reporteros y curiosos merodeaban. Los ojos de Rocío brillaron con condescendencia. «Deberías haber tomado el dinero de Javier y haberte ido en silencio», siseó. Sus palabras cortaron como una cuchilla. ¿O realmente crees que puedes retener a un hombre que ya está aburrido de ti? Las mejillas de Catalina ardieron. Ella no era de las que se enfrentaban, especialmente no en un espacio tan público. Pero esta vez no podía quedarse en silencio. Manteniéndose firme,
dijo con calma. Te sugiero que te mantengas fuera de mi camino. Esta no es tu relación para salvar o destruir. Es la mía. Y si tuvieras algo de decencia, te sentirías avergonzada. Rocío soltó una carcajada lo suficientemente fuerte como para atraer a algunos curiosos. Avergonzada, querida. No tengo nada de qué avergonzarme. Javier fue quien vino a mí. Tú eres solo la esposa embarazada de la que quiere deshacerse. El rostro de Catalina palideció. Por un momento temió desmayarse de rabia y desamor. Luego, un secretario anunció que el tribunal reanudaría. Y el momento terminó. Rocío regresó a la sala del tribunal con la cabeza en alto, dejando a Catalina sintiéndose cruda y expuesta. Durante el siguiente receso, Adelaida Soler se acercó a Catalina. Su rostro estaba demacrado, con líneas de preocupación que surcaban sus rasgos generalmente compuestos. Adelaida tomó suavemente las manos de Catalina. «Lo siento mucho, querida», susurró, con lágrimas en los ojos. «Debes creerme. Nunca aprobé lo que ha hecho Javier. Todo este asunto ha sido una pesadilla». Catalina le creyó. Adelaida siempre la había tratado como a una hija. «No sé qué hacer», admitió Catalina, con la voz temblorosa. «Me siento sola y humillada». Adelaida le apretó las manos. «Mi hijo es un tonto», dijo sin rodeos. «Pero te ruego que consideres el futuro de tu hijo. Nuestra familia te apoya. No a esa mujer». Catalina esbozó una débil sonrisa. Le reconfortó saber que al menos tenía a alguien del lado de Javier que simpatizaba. Sin embargo, ni siquiera el apoyo de Adelaida pudo borrar el dolor. Sintió una tristeza abrumadora al darse cuenta de que el que una vez fue su amado esposo ahora era un extraño. A medida que la audiencia continuaba, cada parte presentó sus argumentos iniciales. Delacroix, en nombre de Catalina, presionó para obtener un apoyo financiero adecuado y para que Javier asumiera la responsabilidad de las facturas médicas y las necesidades futuras del niño. El equipo legal de Javier, ansioso por minimizar el escándalo público, indicó que estaban abiertos a un acuerdo, pero se opusieron a ciertas cifras. Todo se volvió explosivo cuando Rocío se tomó la libertad de dirigirse a la sala. Aunque esta audiencia estaba destinada a Catalina y Javier, la presencia de Rocío fue como un cable pelado. Afirmando tener información valiosa, Rocío insistió en hablar sobre la naturaleza de la relación de Javier con Catalina. Pintó un cuadro de un matrimonio frío y sin amor. Sugirió que Catalina de alguna manera había forzado a Javier a la paternidad. La insinuación fue vil y los jadeos llenaron la sala. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas, no solo por las falsedades que Rocío soltó, sino por la reacción colectiva del público. La jueza Harriet Delgado, una jueza experimentada conocida por su enfoque sensato, levantó una mano para silenciar la conmoción. Fijó a Rocío con una mirada mesurada. «Usted no es cónyuge, señorita Calderón, y sus puntos de vista personales sobre este matrimonio no son relevantes para los procedimientos legales en curso. A menos que tenga pruebas directas pertinentes a los aspectos financieros o legales, le aconsejo que permanezca en silencio». Rocío abrió la boca para protestar, pero bajo la mirada severa de la jueza la cerró de golpe. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Catalina sintió un atisbo de alivio de que la jueza viera a través del descarado intento de Rocío de sabotearla. Fuera de la sala del tribunal, corrían rumores de que Rocío estaba presionando a Javier para que finalizara el divorcio rápidamente para que pudieran casarse. Otros especulaban que Rocío buscaba una parte de la fortuna de los Soler. Catalina, sin embargo, estaba consumida por la ansiedad. ¿Lucharía Javier por la custodia del bebé?
¿Podría su estrés poner en peligro su embarazo? En un giro sorprendente de los acontecimientos, Javier se acercó a Catalina a través de Delacroix con una oferta de acuerdo. Era sustancial, una gran suma global, la propiedad de un apartamento de lujo a su nombre y manutención infantil continua. Sin embargo, había una trampa. La oferta requería que Catalina firmara un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de su matrimonio y la aventura de Javier. Esencialmente, era dinero para silenciarla y proteger la reputación de los Soler. Catalina sintió que le temblaban las manos mientras revisaba la propuesta. Por un lado, aceptarla le brindaría seguridad financiera a ella y al bebé. Por otro, se sentía como una traición a su propia dignidad. Le preocupaba que negarse pudiera desencadenar una guerra legal prolongada. Después de pensarlo un poco, se negó. Le dijo a Delacroix que no la silenciarían, sin importar la suma. El bebé significaba más para ella que el dinero. Quería que Javier rindiera cuentas, no que saliera del escándalo con un cheque firmado, como si la situación no fuera lo suficientemente complicada. Una bomba estalló que hizo que todo fuera mucho más dramático. Una tarde, Catalina recibió una llamada frenética de Susana Carmona. Los tabloides publicaban una historia de que Rocío también estaba embarazada. El titular decía: 2 herederos para la fortuna Soler, acompañado de una foto granulada de paparazzi de Rocío saliendo de la consulta de un obstetra. La noticia se extendió como la pólvora. De la noche a la mañana, la narrativa pasó de una aventura a un retorcido triángulo amoroso con 2 embarazos. Javier no ofreció comentarios a la prensa, alimentando la especulación. Catalina se sintió físicamente enferma al escuchar los informes. Ya estaba luchando con su propio embarazo, el miedo, la soledad, el desamor. Y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que Javier tuviera otro hijo con la misma mujer que la había humillado. Exigió respuestas. Acercó a Javier en un pasillo del juzgado antes de su próxima audiencia, ignorando a la multitud de reporteros que clamaban afuera. ¿Es verdad? ¿Está Rocío embarazada? Su voz era temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas. Javier apretó los labios, luchando por responder. Eso es lo que ella me dijo, finalmente admitió. No sé si es verdad. Yo no he visto ninguna prueba. Dijo que tiene unas pocas semanas. El estómago de Catalina se revolvió. Se dio cuenta de que si la afirmación de embarazo de Rocío era real, el escándalo y los procedimientos judiciales se complicarían aún más. ¿Lucharía Rocío por una parte de la fortuna Soler, eclipsando los derechos de Catalina? El bebé que ella llevaba de repente tendría que competir con otro hermano. Al día siguiente, estalló un torbellino de maniobras legales. Rocío contrató a su propia abogada de alto poder, evidentemente buscando una parte del pastel financiero para sí misma. Declaró públicamente que Javier Soler era el padre de su hijo por nacer, y que ella también planeaba hacerlo responsable. Los medios devoraron el drama. 2 mujeres embarazadas, un rico mujeriego y un imperio en juego. Javier parecía atrapado en el fuego cruzado. Catalina trató de endurecerse contra cualquier simpatía residual hacia él. Él había cavado su propia tumba, y ahora estaba acostado en ella. Sin embargo, una pequeña parte de ella le dolía al ver al hombre que una vez amó, con aspecto perdido. Por un momento, Catalina se preguntó si algo podría salvarse. Pero luego recordó el dolor de la traición, las mentiras y la humillación pública. No había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas, y se acercaba la próxima fecha importante del tribunal. La jueza Harriet Delgado
convocó a todas las partes para una audiencia más formal sobre la manutención conyugal y los posibles arreglos de custodia una vez que naciera el bebé de Catalina. Rocío insistió en asistir, aunque su participación directa era tangencial en el mejor de los casos. Afirmó que tenía un testimonio vital sobre las finanzas y el carácter de Javier que podría afectar los cálculos de manutención infantil. Se hizo evidente que Rocío estaba decidida a perjudicar el caso de Catalina mientras reforzaba el suyo propio. Si Javier era tan rico como se rumoreaba, Rocío esperaba asegurar un acuerdo más favorable para sí misma. La tensión vibraba en la sala del tribunal abarrotada. Delacroix presentó una cuenta detallada del patrimonio neto de Javier, obtenida de los registros públicos de Industrias Soler y los activos inmobiliarios. Argumentó que Catalina, como esposa legal de Javier y madre de su futuro hijo, merecía una parte cómoda de los recursos, especialmente dado el trauma emocional que había sufrido debido al adulterio de Javier. El abogado de Javier intentó minimizar el factor emocional, centrándose en los números. Su objetivo era finalizar la manutención conyugal rápidamente para evitar más publicidad negativa. Entonces Rocío tomó la palabra, aunque no como testigo oficial de ninguna de las partes. Afirmó que su embarazo le daba derecho a hablar. Se lanzó a una diatriba describiendo la generosidad de Javier, los regalos caros, los viajes lujosos, y pintándolo como un hombre que gastaba libremente en ella. También afirmó que Catalina nunca había sido cariñosa, que su matrimonio era una fachada mantenida por el nombre de los Soler. Catalina se sentó, con las manos temblando por una mezcla de rabia y tristeza. Agarró el brazo de Delacroix. «No podemos dejar que mienta así», susurró. «No te preocupes», le aseguró él. «Esto le va a salir mal». Mientras Rocío continuaba su testimonio, no pudo resistirse a burlarse directamente de Catalina. Soltó comentarios sarcásticos sobre el estado frágil de Catalina, sugiriendo que estaba haciéndose la víctima para ganar la simpatía del público. En un momento, Rocío incluso hizo un comentario descarado sobre cómo Catalina no era la única mujer embarazada en la sala que merecía el apoyo de Javier. Toda la sala del tribunal se agitó con murmullos de desaprobación. Catalina contuvo las lágrimas. Nunca se había sentido tan menospreciada o humillada. Su rostro ardía de vergüenza. Se agarró el vientre protectoramente, recordándose a sí misma que necesitaba mantener la calma por el bien de su bebé. Una ola de mareo la invadió, y por un momento temió desmayarse. La jueza Delgado golpeó su mazo bruscamente. «Señorita Calderón, le recordaré que mantenga sus declaraciones relevantes. Los ataques personales a la señora Vega son innecesarios y no serán tolerados en este tribunal». Rocío se encogió de hombros. Sus labios se curvaron en una sonrisa engreída. «Solo estoy diciendo los hechos, su señoría». Fue una escena que pasaría a los tabloides como el momento en que la amante se burló públicamente de la esposa embarazada. Sin embargo, a pesar de toda su bravuconería, Rocío no tenía idea de que sus siguientes palabras y una pregunta crítica de la jueza estaban a punto de desentrañar todo su plan. Después de que Rocío terminó su diatriba, la jueza Delgado se inclinó hacia adelante, fijándola con una mirada tranquila, pero intensa. «Señorita Calderón, ha proporcionado muchos comentarios sobre la relación del señor Soler con su esposa. También ha afirmado que está embarazada de su hijo. ¿Estoy en lo cierto al entender que aún no ha proporcionado documentación médica para verificar su embarazo?» Rocío parpadeó, momentáneamente desconcertada. Dudó. «Yo no he compartido registros médicos personales con el tribunal»,
si eso es lo que quiere decir. Pero estoy embarazada, y tengo toda la intención de hacer que Javier mantenga a este niño. La jueza asintió lentamente. Sí, por supuesto. Sin embargo, dadas las apuestas y las acusaciones, el tribunal requiere pruebas. No es raro que surjan afirmaciones de embarazo en casos de divorcio de alto patrimonio. Permítame decirlo claramente. Ha confirmado a través de registros médicos oficiales que Javier Soler es realmente el padre. O, para el caso, que usted está realmente embarazada. Un silencio audible cayó sobre la sala del tribunal. La actitud segura de Rocío vaciló por primera vez. Parecía nerviosa. Es temprano. No quería pasar por pruebas invasivas todavía, y Javier lo sabe. La jueza Delgado continuó, su voz inquebrantable. Señorita Calderón, estoy segura de que comprende la gravedad de hacer afirmaciones falsas en un procedimiento legal. Si no puede proporcionar documentación o no está dispuesta a someterse a pruebas de paternidad cuando sea factible, su testimonio sobre su embarazo tendrá poco peso. Además, si se demuestra que fabricó esta afirmación, habrá consecuencias legales por perjurio. Los ojos de Rocío se movieron por la sala, buscando rescate de Javier, de su abogada, de cualquiera. Pero nadie vino. Esta fue la pregunta que lo terminó todo. La jueza exigiendo pruebas concretas de su supuesto embarazo. Durante los días siguientes, circularon rumores de que Rocío estaba demorando cuando se le pedía que proporcionara pruebas médicas de su embarazo. Los tabloides que una vez habían sensacionalizado sus afirmaciones comenzaron a cuestionar su credibilidad. Algunos especularon que Rocío podría haber estado mintiendo para asegurarse de tener influencia en las negociaciones. Otros todavía creían que estaba embarazada, pero no tenían pruebas de que Javier fuera el padre. Javier mismo parecía incierto. Le había dicho a Catalina que ya no sabía si confiar en Rocío. Admitió, algo avergonzado, que Rocío había estado actuando de manera extraña, haciendo demandas, afirmando tener náuseas matutinas, pero sin permitirle nunca acompañarla a una cita con el médico. Con la insistencia de la jueza en la documentación, toda la narrativa de Rocío comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. La mañana de la siguiente sesión judicial, el abogado de Rocío hizo una breve y tensa declaración. Mi cliente desea retirar sus afirmaciones anteriores con respecto al embarazo en este momento. La sala del tribunal estalló en jadeos. Las cámaras de los reporteros hicieron clic furiosamente. Catalina sintió una oleada de alivio y enojo. Alivio de no tener que lidiar con la afirmación espuria de Rocío que eclipsaba su propio embarazo. Y enojo al darse cuenta de que esta mujer había intentado usar tal mentira como arma. La jueza Delgado estaba visiblemente disgustada. Amonestó a Rocío por su conducta. Aunque no presentó cargos por perjurio en esa etapa, la jueza dejó en claro que cualquier otra declaración falsa sería recibida con graves repercusiones legales. Ese día, Rocío Calderón abandonó la sala del tribunal con la cabeza gacha. Ya no era la amante engreída que se burlaba de la esposa embarazada. La humillante retirada de la amante no resolvió inmediatamente todos los problemas de Catalina, pero sí cambió el rumbo a su favor. La opinión pública se unió aún más a Catalina, viéndola como una esposa agraviada que había sido atormentada por una amante intrigante. El equipo legal de Javier, reconociendo el desastroso giro de los acontecimientos, se apresuró a salvar sus negociaciones. El nombre de los Soler había sufrido un golpe de relaciones públicas. Adelaida Soler continuó ofreciendo apoyo emocional y moral, rogándole a Catalina
que no abandonara a la familia por completo. A medida que se acercaba la audiencia final de divorcio, Javier se acercó a Catalina en privado. Se reunieron en una sesión de mediación, solo ellos dos y sus respectivos abogados. Él estaba arrepentido, reconociendo que había permitido que sus debilidades y su ego destruyeran su matrimonio. Aceptó que el hijo que Catalina llevaba era su responsabilidad y prometió estar tan presente en la vida del niño como ella lo permitiera. Catalina escuchó, sus lágrimas silenciosas. Se preguntó dónde había estado esa contrición meses atrás, antes de la tormenta mediática, antes de las viciosas mentiras de Rocío. Sin embargo, sintió que se le quitaba un peso del pecho. Había consuelo en saber que Javier reconocía el daño que había causado. Aunque su corazón seguía magullado, eligió mantener un grado de civilidad por el bien de su futuro hijo o hija. Cuando el divorcio se finalizó, Catalina recibió manutención conyugal y un fondo fiduciario establecido para su hijo. Se mudó de la mansión Soler a una casa más modesta, pero aún cómoda, en un tranquilo suburbio de Madrid. Los tabloides documentaron su partida, enmarcándola como una ruptura final, con una vida de riqueza y escándalo. Javier la visitaba ocasionalmente bajo el acuerdo de custodia, cuidadosamente redactado por Delacroix, para discutir los arreglos para la llegada del bebé. Sus conversaciones eran corteses, pero teñidas de arrepentimiento. Mencionó que Rocío había desaparecido de su vida. Si había encontrado un nuevo benefactor, o simplemente buscaba el anonimato, después de que se expusiera su mentira, a Catalina no le importaba. El capítulo de Rocío en su vida estaba cerrado. 2 meses después de la finalización del divorcio, Catalina comenzó el trabajo de parto. Era tarde en la noche, y se encontró en el hospital, agarrando la mano de Susana, mientras las enfermeras se afanaban a su alrededor. Adelaida Soler entró corriendo, con lágrimas en los ojos, mientras ofrecía palabras de aliento. Incluso Javier llegó, de pie en silencio, aunque Catalina estaba demasiado concentrada en el dolor para hablar mucho. Después de horas de trabajo de parto, Catalina dio a luz a una niña sana, Sara Soler. Cuando Catalina sostuvo a su hija por primera vez, una profunda sensación de paz la invadió. Había soportado el desamor y la humillación. Había sido objeto de burlas y desprecio. Sin embargo, en sus brazos había un pequeño milagro, la prueba de que una nueva vida y esperanza podían surgir de las circunstancias más oscuras. Javier se paró a su lado, mirando a su hija recién nacida con asombro. Por un momento, la amargura entre él y Catalina se suavizó. Se inclinó y le susurró al bebé: «Lo siento». Catalina no estaba segura de si la disculpa era para la niña o para ella. Quizás para ambos, pero se centró en el rostro de su hija, tan sereno y lleno de posibilidades. En los meses siguientes, Catalina se adaptó a la vida como madre soltera. Encontró alegría en las rutinas simples: alimentar a Sara, cantar nanas, dar paseos por el parque cercano. Adelaida la visitaba a menudo, colmando a su nieta de regalos y afecto. Las visitas de Javier, aunque programadas a través de abogados, se convirtieron en una oportunidad para que él creara un vínculo con Sara. Al principio era torpe, pero gradualmente Catalina vislumbró al hombre que una vez había amado, ahora humillado por la paternidad. Mientras tanto, Rocío Calderón se convirtió en una nota a pie de página en los tabloides. Las columnas de chismes ocasionales mencionaban avistamientos de ella en lugares lejanos, pero no tuvo más fama. La que una vez fue la amante engreída que se había burlado de Catalina, tan públicamente, había saboteado efectivamente su propia posición
al mentir sobre un embarazo. La pregunta de la jueza Delgado había expuesto su engaño, dejándola sin plataforma donde apoyarse. La curación fue un proceso gradual. Catalina decidió volver al trabajo, aprovechando su experiencia en eventos benéficos y comunicaciones para conseguir un puesto en una fundación sin fines de lucro. Volcó su pasión en ayudar a mujeres desfavorecidas, muchas de las cuales también experimentaban dificultades, aunque a una escala muy diferente a la suya. En su resiliencia, encontró inspiración para reconstruir su propia vida. Financieramente, se mantuvo segura gracias al acuerdo de divorcio, pero eligió vivir modestamente, un reflejo de su educación y su nuevo deseo de autenticidad. Quería que Sara creciera apreciando el valor de la honestidad, la empatía y la perseverancia, no el glamour vacío que una vez la había deslumbrado en la mansión Soler. Meses después, Catalina se encontró invitada a un almuerzo benéfico, nada menos que por la jueza Harriet Delgado. Se sorprendió y se sintió un poco aprensiva. ¿Por qué la jueza que supervisó su doloroso divorcio querría reunirse con ella socialmente? Al llegar a un elegante local en el centro, Catalina vio a la jueza Delgado sentada en una mesa cerca de la ventana. La jueza la saludó calurosamente y le explicó que estaba organizando un programa de caridad para apoyar a madres solteras en disputas legales. Recordó el manejo digno de Catalina de su propio divorcio y esperaba que Catalina pudiera considerar servir como defensora o portavoz. Catalina sintió una oleada de gratitud. Agradeció a la jueza Delgado por su imparcialidad en el tribunal, especialmente por el momento en que exigió pruebas a Rocío Calderón. Esa pregunta lo cambió todo, admitió Catalina suavemente. Puede que me haya salvado a mí y a mi hijo de más turbulencias. La jueza Delgado sonrió. A veces la justicia se sirve no con grandes gestos, sino con verdades simples. Usted merecía algo mejor que las mentiras que se le amontonaron, señora Vega. Catalina no se detuvo en el pasado, pero aún así había encontrado formas de ponerse al día con él. Su trabajo con la organización benéfica había crecido rápidamente. Lo que comenzó como un modesto grupo de apoyo para madres solteras había evolucionado hasta convertirse en una organización sin fines de lucro a gran escala que brindaba asistencia legal, recursos de vivienda y asesoramiento emocional. La historia de Catalina le dio una cara a la organización, pero fue su tranquila determinación y empatía lo que le dio corazón. A menudo se sentaba con mujeres que, como ella, una vez habían creído que el amor las protegería de la traición. Llegaban derrotadas, inseguras de su valía. Catalina nunca predicaba. Simplemente escuchaba, animaba y les recordaba su derecho a mantenerse erguidas, incluso cuando todo a su alrededor intentaba empequeñecerlas. Fue a través de este trabajo que comenzó lentamente a reconciliarse con su propia historia. Javier se había convertido en una presencia discreta en su vida. Su relación giraba únicamente en torno a Sara, cuya sonrisa tenía la extraña capacidad de descongelar incluso los silencios más gélidos. Su copaternidad era estructurada pero civil. Había entregas y fiestas de cumpleaños, reuniones escolares y discretas visitas. Una tarde, Javier pidió reunirse para tomar un café, para discutir una posible donación a la organización sin fines de lucro de Catalina. Era la primera vez en años que hablaban solos fuera de un contexto legal o de la responsabilidad parental compartida. Se veía diferente, más viejo, más cansado. Atrás había quedado el encanto pulido que una vez usó como armadura. Me equivoqué, dijo simplemente.
en tantas cosas. Catalina no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos ya no era un campo de batalla. Era un espacio para que la verdad respirara. No espero perdón, añadió Javier, pero quería ayudar. Por Sara, por las mujeres a las que estás ayudando. Su contribución fue generosa, anónima, como Catalina solicitó. Ella no quería que la organización benéfica estuviera vinculada a su nombre, pero el gesto en sí mismo fue un guiño silencioso hacia la rendición de cuentas. En ese momento, Catalina no sintió ira, sintió liberación. Más tarde esa semana, en una de las cenas comunitarias de la fundación, le dijo a un pequeño grupo de nuevas clientas: puede que no recibas la disculpa que mereces, pero aún puedes construir una vida que ya no la necesite. Y lo había hecho. Ya no se estremecía ante los viejos recuerdos. Ya no la poseían. Eran ladrillos en el camino que la llevó hasta aquí, más fuerte, más libre y finalmente en paz. El pasado no había sido reescrito, pero había sido reutilizado. No como una herida, sino como una plataforma, una forma de levantar a otros mientras ella misma se mantenía erguida. El tiempo, como suele suceder, suavizó los bordes más afilados del dolor de Catalina. El caos de su divorcio público, los enfrentamientos en el tribunal y las mentiras de Rocío la habían consumido una vez. Pero ya no la definían. Lentamente estaba aprendiendo a vivir más allá de los escombros. Sus días ahora estaban llenos, ocupados, pero significativos. Criar a Sara, ahora una niña pequeña enérgica, le traía alegría de formas inesperadas. Las mañanas estaban llenas de risas y migas de cereal. Las tardes se convertían en paseos tranquilos por el parque, donde Catalina encontraba la calma en el ritmo de la rutina. No era la vida que una vez había imaginado en la mansión Soler, pero era real, honesta. Su corazón, una vez fracturado por la traición, había comenzado a sanar, no a través de grandes gestos o amores de cuento de hadas, sino a través de pequeños actos de reconstrucción. Comenzó a formar nuevas amistades a través de su trabajo benéfico. Mujeres que habían enfrentado el abandono, batallas por la custodia, tensiones financieras. Se conectaron con Catalina no por su riqueza pasada, sino por su coraje. Ella no era solo una figura decorativa en su organización sin fines de lucro. Era alguien que entendía, alguien que había caminado a través del fuego y había salido con cicatrices pero de pie. Y aunque el romance ya no era una prioridad, Catalina no se cerró por completo. Conoció a algunos hombres amables con el tiempo, padres solteros, compañeros voluntarios, 1 o 2 profesionales de reuniones de la junta directiva de la organización benéfica. Pero era cautelosa. Había aprendido a prestar atención a lo que no se decía tanto como a lo que sí se decía. No más ignorar las señales de advertencia, no más encogerse para mantener a alguien más cómodo. Cuando los conocidos susurraban si estaba saliendo de nuevo, Catalina solo sonreía. Su vida estaba llena de las maneras que realmente importaban. Su hija prosperaba, su trabajo era impactante y su alma finalmente estaba en paz. A veces, por la noche, mientras Sara dormía a su lado en su acogedor hogar suburbano, Catalina reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Pensaba en la chica que una vez fue, la joven que se había aferrado a los ideales del matrimonio, del legado, del amor, prometido en votos que se rompieron con demasiada facilidad. Esa mujer se había ido. En su lugar, se encontraba alguien más fuerte, alguien más sabia.
Y aunque el amor algún día podría regresar a su vida, Catalina sabía una cosa con certeza. Nunca más se perdería a sí misma por el afecto de otra persona. Había redescubierto quién era. No una esposa despreciada, no un titular, no un caso de caridad, sino una madre, una constructora, una superviviente. Y quizás algún día, cuando la persona adecuada apareciera, sin buscar arreglarla, sin intentar poseerla, sino simplemente para caminar a su lado, ella estaría lista. Hasta entonces, tenía todo lo que necesitaba, justo aquí, en sus brazos, en su corazón, en la fuerza tranquila y constante que había ganado. Habían pasado años, pero los ecos de esa única pregunta en el tribunal seguían a Catalina donde quiera que fuera. ¿Ha confirmado a través de registros médicos oficiales que Javier Soler es realmente el padre? ¿O, para el caso, que usted está realmente embarazada? Las palabras de la jueza Delgado habían atravesado el caos como un bisturí, separando la verdad del espectáculo. Ese momento, que se reprodujo en los canales de noticias y se repitió en los círculos sociales, marcó el punto de inflexión no solo en el caso, sino en toda la vida de Catalina. Había entrado en el tribunal, la esposa embarazada, exhausta, traicionada, humillada. Salió como algo más, un símbolo de resistencia silenciosa y fuerza duradera. En los años siguientes, la gente seguía susurrando sobre el escándalo. Los titulares de los tabloides se desvanecieron, pero la historia se había convertido casi en un folclore entre la élite social. La amante que se burló y la esposa que se mantuvo firme cuando más importaba. Para Catalina, sin embargo, no se trataba de venganza, se trataba de recuperarse a sí misma. No buscó entrevistas con la prensa, ni trató de avergonzar a Rocío o a Javier. En cambio, puso su energía en algo constructivo, fundando una organización que ofrecía apoyo legal y emocional a mujeres atrapadas en tormentas similares. Su historia se convirtió en un caso de estudio de resiliencia, y no porque la gritara a los cuatro vientos, sino porque la vivió con honestidad y sin disculpas. Cada vez que la invitaban a hablar, elegía sus palabras con cuidado. Lo que me salvó, dijo una vez durante un foro sobre los derechos de la mujer, no fue mi estatus ni mi cuenta bancaria. Fue una sola pregunta, una demanda de pruebas. A veces la justicia es así de simple. Sus palabras inspiraron a otros, abogados, defensores, supervivientes. Su dignidad, incluso durante los momentos más difíciles, le recordó a la gente que la verdad no necesitaba teatralidad para ser poderosa. Javier, por su parte, vivió con el peso de sus decisiones. Aunque compartían la crianza de Sara con civilidad, sus interacciones eran cordiales en el mejor de los casos. Catalina ya no esperaba más. Lo que una vez pudo haberla destrozado, ahora apenas le provocaba una reacción. En cuanto a Rocío Calderón, se había convertido en una nota a pie de página, una vez infame, ahora olvidada. Algunas revistas la rastrearon por un tiempo, pero desapareció tan rápido como había llegado. Catalina nunca la volvió a ver, pero la pregunta, esa simple y devastadora pregunta, perduró. Se enseñaba en las clases de derecho. Se hacía referencia a ella en los blogs de divorcio. Le recordaba a la gente que las mentiras no necesitan ser derribadas a gritos. Solo necesitan ser enfrentadas con hechos. Y para Catalina, fue el punto de inflexión. La prueba de que la verdad, cuando se dice claramente, puede desmantelar incluso la fachada más elaborada. Había sobrevivido a la traición. Había desafiado la vergüenza. Y al hacerlo,
se había convertido en algo que Rocío nunca podría ser. Alguien verdaderamente respetado, verdaderamente libre. Habían pasado 5 años desde que Catalina Vega salió de la sala del tribunal con su dignidad intacta y su hijo por nacer protegido. Ahora, simplemente conocida como Catalina, se mantuvo erguida en el escenario de un auditorio abarrotado, dirigiéndose a la multitud en la gala anual de su organización benéfica. La sala brillaba bajo una iluminación suave, llena de personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos donantes adinerados, otros, madres solteras, buscando la misma fuerza que Catalina una vez tuvo que reunir. Con un vestido de noche sencillo pero elegante, el cabello recogido prolijamente, Catalina irradiaba la tranquila confianza de una mujer que había reconstruido su vida de las cenizas. Respiró hondo, sonrió y comenzó su discurso, no con amargura, sino con propósito. Una vez pensé que la traición me rompería, dijo con voz clara, pero el dolor no nos define. Cómo nos levantamos de él, sí lo hace. No habló de tribunales o escándalos, sino de resiliencia, de la fuerza que se necesita para seguir adelante cuando el mundo parece darte la espalda. Habló sobre la autoestima, sobre cómo incluso las verdades más devastadoras pueden descubrir la fuerza más profunda de uno. Sus palabras resonaron en la sala como un bálsamo para viejas heridas. Los aplausos estallaron cuando concluyó. A veces lo peor que nos sucede es el comienzo de quienes estamos destinados a ser. En la primera fila, Sara, de 5 años, sonrió a su madre, con los ojos llenos de admiración. A su lado estaba Adelaida Soler, mayor pero aún compuesta, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso Javier estaba allí, más callado, más sombrío que el hombre que solía ser. Se puso de pie con los demás, en una ovación de pie, ya no el centro del escándalo, sino un padre humillado por el tiempo y las consecuencias. El viaje de Catalina la había llevado del desamor a la curación, de la humillación al empoderamiento. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más grande, una voz, una misión y el amor inquebrantable de su hija. La aventura, el tribunal, las batallas, el espectáculo público ya no eran su historia definitoria. Eran capítulos de un pasado que la había puesto a prueba, pero nunca la había destruido. Ahora era ella a quien otros buscaban esperanza. Y cuando el telón cayó y ella bajó del escenario, Sara corrió a sus brazos. Catalina la levantó, le besó la frente y susurró: «Lo logramos». No como una esposa despreciada, no como un titular, sino como una mujer que había elegido la verdad. Se había elegido a sí misma y había ganado. Y esa, amigos míos, es la asombrosa historia de cómo una simple pregunta en el tribunal expuso una red de mentiras, permitiendo a Catalina Vega reclamar su vida y proteger a su hijo por nacer. Es un poderoso recordatorio de que la verdad y la integridad pueden conquistar incluso el engaño más oscuro. Si esta historia te conmovió, si te hizo jadear, llorar o animar el triunfo de Catalina, entonces hazme un favor. Dale me gusta a este video. Compártelo con amigos que aman un buen drama de la vida real y suscríbete a este canal para más historias que te agarren el corazón y enciendan el alma. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias transformadoras. Así que, toca la campana de notificaciones y únete a nuestra creciente comunidad. Seguiremos trayéndote historias de coraje, resiliencia y el poder del espíritu humano. Gracias por mirar
Y recuerda que cuando las mentiras se enfrentan a la verdad siempre prevalece al final.